Buenos días y bienvenidos a un nuevo tutorial de introducción a la traducción. Hoy vamos a ver brevemente el tema de las diferencias ortotipográficas entre inglés y español, en particular los anglicismos ortotipográficos. En primer lugar, algunas definiciones. Martínez de Sousa define a la ortotipografía como el conjunto de reglas tanto de estética como de escritura tipográfica que se aplican a la presentación de elementos gráficos. Dichos elementos gráficos incluyen bibliografías, cuadros, poesías, índices, notas al pie de página, citas bibliográficas, obras teatrales y también a la aplicación de los distintos estilos de letra, como la redonda, la cursiva, la versalita y las combinaciones de unas y otras. En este contexto, el mismo autor define a los extranjerismos ortotipográficos como todos aquellos desajustes que se producen por una inadecuada adaptación de los elementos formales en las traducciones. Debido al par de lenguas con el que nosotros trabajamos, nos interesan principalmente los anglicismos ortotipográficos, es decir, la copia de usos y grafías originarios en el inglés, pero que carecen de una aplicación en la ortotipografía del español. La existencia y persistencia de este tipo de extranjerismos en nuestras traducciones se debe principalmente a las diferencias intrínsecas entre inglés y español en cuanto al uso de mayúsculas y minúsculas, al uso de comillas, cursivas y negritas, a la numeración, incluida la ortografía y la escritura de números, a las abreviaciones, incluidas abreviaturas, siglas y acrónimos, al uso de los signos de puntuación y al uso de la raya y el guión. Vamos a ver algunos ejemplos de estas diferencias. Como ven en estos títulos y titulares, el inglés es más pródigo en mayúsculas que el español. Del lado derecho, todas las palabras importantes o palabras de contenido, es decir, sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, en inglés se escriben en mayúscula, mientras que solamente la palabra inicial lleva mayúscula en español. No existe entonces una superposición exacta en el uso de la ortotipografía entre el inglés y el español. Como ven en este otro ejemplo, en inglés pueden utilizarse las comillas inglesas como marca de diálogo. En español, en cambio, la marca de diálogo se hace con la raya o con comillas españolas si se trata de pensamientos. Además, el espaciado y la puntuación antes y después de la raya también siguen un formato establecido. En español, en cambio, los principales usos de las comillas son para enmarcar citas textuales, para encerrar los pensamientos de un personaje o para citar una parte dependiente de una publicación, como el nombre de un capítulo. El uso de la negrita, en cambio, es similar en ambas lenguas y suele restringirse a los libros, más específicamente a los títulos de capítulos o a los epígrafes. En periódicos y revistas también puede utilizarse la negrita en titulares, subtítulos, etc. En este tipo de obra también se usa para resaltar nombres de personas y otras expresiones que merezcan atención especial. Por último, la cursiva, junto con las mayúsculas y las comillas, es uno de los tres procedimientos básicos para señalar que la o las palabras tienen un sentido especial, que no se corresponde con el léxico propio de la lengua. En general, estos tres procedimientos no se combinan, salvo contadas excepciones. Las principales funciones de la cursiva son el énfasis y también señalar al lector que un sintagma o una palabra común puede resultarle ajena por tratarse de un neologismo, por formar parte de una jerga, por tratarse de una forma incorrecta o porque funciona como un metalenguaje. Las voces extranjeras que no se ajustan a la ortografía, fonética o significado del español también se escriben en cursiva. Las voces latinas o que llegan a través de esta lengua se escriben también en cursiva o en redonda en función del grado de adaptación. Los títulos en las portadas que identifican obras como libros, discos o revistas, así como los que llevan cuadros, películas, series, etc., también se escriben en cursiva, con independencia de la lengua. Por su naturaleza,
Los errores de traducción ortotipográficos son errores patentes, es decir, errores que son fácilmente reconocibles para el receptor de una traducción. Nuestro desafío como traductores es ser conscientes de la existencia de estas diferencias y evitarlas en la medida de lo posible. En estos dos ejemplos se ve claramente, en el primer caso, el uso indebido de mayúsculas iniciales en casi todas las palabras del título, y en el segundo, el uso de la coma en vez de los dos puntos luego del saludo. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer esto y de qué manera influye la ortotipografía en nuestro trabajo como traductores? Lamentablemente, este tipo de errores muchas veces menoscaba la calidad de nuestro trabajo y puede hasta hacer dudar acerca de nuestra idoneidad como traductores. A modo de reflexiones, nosotros como traductores debemos saber adecuarnos tanto a las normas generales de escritura como a todas aquellas convenciones que regulan con mayor o menor flexibilidad la construcción de textos en la cultura meta. Debemos ser capaces de manejar todos los recursos ortotipográficos que pone a nuestra disposición la lengua de llegada. Como productores de textos, debemos además conocer las convenciones ortotipográficas de la lengua fuente y adaptarlas a las de la lengua meta. A modo de guía general, cuando los usos de índole ortográfico u ortotipográfico difieren entre ambas lenguas, es aconsejable que adoptemos aquellos de la lengua de llegada. En cambio, cuando estos usos son iguales o son irrelevantes, podemos conservar la disposición y la jerarquización de las ideas del texto original.